Barrancabermeja, marzo de 1948. La ciudad recibía la noticia de la destitución del gobernador de Santander, Rafael Ortiz González, parlamentario conservador, quien había sido designado por el presidente Mariano Ospina Pérez el 29 de septiembre de 1947. El diario Vanguardia Liberal reseñaba además la salida de la policía de Ortiz González de Barrancabermeja. El fallo del tribunal obligaba a la Tropical Oil Company a reintegrar el personal de obreros que despidió. Los ministros liberales exigían a Ospina les nombrara sucesores, mientras el presidente les prometía que lo haría la próxima semana. Además de eso, el diario también señalaba que había sido nombrado como nuevo director de la Policía de Santander el ex capitán Alberto Parada. Las carreteras de Santander olvidadas por el gobierno nacional. El 15 de octubre, gran convención nacional del liberalismo en la capital de la República. En ese entonces, el valor del ejemplar de Vanguardia Liberal tenía un costo de 10 centavos. Su gerente era Julio César Galvis y su jefe de redacción, Manuel Montagu. Barrancabermeja, mañana del 9 de abril de 1948. Ese viernes la Lotería de Santander anunciaba con bombos y platillos su premio mayor de 15.000 pesos. Tarzán, Benitilla Eneas, El Fantasma, el agente secreto X9, Pepita y Educando a Papá divertían a la gente en las tiras cómicas de Vanguardia Liberal. Pero después de la 1 de la tarde, las ondas de la radio regaron la noticia del asesinato del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán. Los murmullos se convirtieron en gritos, la tarde se tornó oscura y el aire de la muerte se confundió con el humo que anularía la historia de Colombia. Barrancabermeja y sus habitantes no fueron ajenos a los desórdenes que se desencadenaron en todo el país a raíz del asesinato del candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Apolinar Díaz Callejas, en ese entonces de 26 años, se encontraba en el aeropuerto esperando el vuelo que lo llevaría de regreso a la capital de la República y a través de la radio es tanto lo que ocurría en la ciudad. Al principio, la radio trabajó mucho con noticias muy alarmantes de Bogotá. Se enteran por la radio que existía en esa época. Había unas emisoras y cuando eso directamente la Bola Roja, que era una de ellas, esa fue una de las emisoras que directamente a los 10 minutos de haber matado al doctor Gaitán, empezaron ellos a divulgar la muerte. Entonces la gente se revolucionó y salió toda, porque Barrancabermeja ha sido una ciudad que es la ciudad roja de Colombia. Entonces por eso participamos muchachos, gente de edad, gente de todas las mujeres y hombres, salimos a la calle. Unos se enchusmaron para hacer las actitudes de reclamatoria a los que pertenecían al partido contrario, que era el Partido Conservador. Y entonces esa fue la lucha para que de ahí en adelante se fundara ni nada menos que la Junta Revolucionaria del 9 de abril. El Bogotazo, como se le conoce a este violento episodio de nuestra historia, generó tal impacto en los habitantes de la Hija del Sol que después de más de 60 años aún quedan en la memoria muchas historias por contar. Algunos con mayor lucidez, otros con comprensibles olvidos, dan cuenta de lo que sucedió en la ciudad ese viernes negro que marcó la vida política de nuestro país y de nuestro municipio. Por aquí estamos ubicados donde fue lo que llamaron los 20 cuartos. Todo esto era ocupado por los trabajadores que laboraban en la troca, en esta parte. Estamos aquí cerca también donde era la estación que le llamábamos para embarcarnos en los trenes que iban para el centro y los que llevaban las cargas para los trabajos de allá, que eran madera, esas arenas, cascajo, todo lo que era concerniente para los trabajos que se hacían en el centro. En esa parte también existió la oficina del transporte que había intermunicipal entre San Vicente, Zapatoca y sus conductores, que había uno que era don Luis y había otro que era el que le decían el papá de los sapos, porque ese era de Zapatoca y era donde le ponían sobrenombre a la gente. De ahí estaba también Plutarco Vargas, el señor que traía la prensa a Barrancabermeja. En la parte de abajo estaba don Leonidas Rendón, que era zapatero y después tuvo
la época muy importante porque fundó una compraventa, o sea, donde empeñaban el oro en Barrancabermeja. Y aquí, pues esto ha sido siempre un pueblo de trabajadores y cosmopolita. Cosmopolita, ¿por qué? Porque aquí habían alemanes, habían franceses, habían chinos, habían lituanos, habían españoles, habían alemanes como Carlos Red y su industria, que fue una de las industrias más importantes de Barranca. Ellos allí tenían importación de carros y reparaban, vendían repuestos. El almacén, el granero del centro, la barbería ABC, que fue donde me crié mi papá, esa era arte, cultura y belleza. Después seguía el Café Monte Carlo, y por la parte donde estamos allá del frente, donde están los bomberos, ahí fue Moisés Silva, uno de los comerciantes más grandes que importaba, traía los mejores tragos. Estas son las dos vías más importantes de Barranca, y aquí donde estamos era por donde bajaban los arrieros que venían de Zapatoca, de San Vicente, a traer granos y a llevarse las cargas de alambres de púa y grapas y puntillas que fabricaban directamente en Barranquilla. Esas entraban por vía de barcos. Y aquí precisamente estamos ubicados, en esta parte fue el chino Ramón. Y allí en la otra esquina estaba un señor Luis, que era el que hacía unos helados muy sabrosos. Acá en la parte donde va llegando la camioneta, ahí fue el primer sitio donde eran los transportes intermunicipales entre Barrancabermeja, San Vicente y Zapatoca. Ahí había un señor Víctor, que era el que tenía un camioncito mixto, que era el transporte más seguro diariamente, porque él viajaba a esos sitios únicamente. Aquí donde está situado el parqueadero La Sirena, eso funcionó ahí la sociedad ganadera, donde vendían la leche. Y en la parte donde está enseguida estaba la panadería de Efraín Gallego, que era la que hacía el pan aquí para Barrancabermeja. Y en la parte donde está la joyería El Crisol, ahí fue donde yo me crié. De la parte de la esquina de allá era el Café Monte Carlo de don Carlos Garcés. Al frente teníamos la cacharrería de los niños, de Eufemiano y los Suárez. Y en la parte de la otra esquina funcionaba la droguería Bolívar. Y en la parte donde estaba Moisés Silva, ese era el importador. Ahí también estuvo una fotografía, una de Prada Reyes. Y seguimos con el café, la esquina donde está La Boquilla. Ese era el padrino mío. Ahí era donde se formaban las épocas de los carnavales, o cuando celebraban mucho este santo San Martín de Loba. Ahí era donde se reunían todos para salir disfrazados las colonias, es decir, disfrazados de indios, ¿no? De la Colorada, de los Ciénega de Lopón, y ahí salían las caracolas en sus tamboras y bailando hasta llegar al Parque Santander, y ahí seguían hasta donde es hoy en día la Plaza de Mercado, y ahí se acababa ya la fiesta. En 1946, durante el último tramo del gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien asume por renuncia del titular Alfonso López Pumarejo, el Partido Liberal Colombiano se divide en torno a dos candidatos para las elecciones del 5 de mayo, Gabriel Turbay, candidato liberal oficialista, y Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal disidente. Esta división facilita la vuelta al poder del Partido Conservador Colombiano al ganar las elecciones de 1946 con su candidato único Mariano Ospina Pérez y terminar con 16 años de ausencia en la presidencia. Al asumir su mandato, Ospina Pérez plantea un gobierno de unidad nacional con la participación de ambos partidos.
Las elecciones legislativas del 16 de marzo de 1947 determinan las mayorías electorales del gaitanismo. El 14 de julio los dirigentes tradicionales del partido reconocen la jefatura de Gaitán sobre el liberalismo. El 24 de octubre es proclamado jefe único del partido. En París se produce la muerte por extrañas circunstancias de Gabriel Turbay el 17 de noviembre de 1947, dejando a Gaitán el camino libre para convertirse en candidato liberal de facto para las elecciones presidenciales de 1950. Gracias a una campaña populista que buscaba el voto de las clases más desfavorecidas de la sociedad colombiana, Gaitán consigue seducir a las clases más bajas y menos preparadas de Colombia, por lo que se creía sería el vencedor en las presidenciales de 1950. El 7 de febrero de 1948, Gaitán encabeza una manifestación a la que acuden más de 100.000 personas. Esta marcha del silencio ocurre en protesta por los hechos de violencia política en diversas partes del país. El 15 de febrero, Gaitán se pronuncia nuevamente en Manizales, esta vez con un discurso llamado Oración por los Humildes, como homenaje a 20 liberales masacrados en el departamento de Caldas. El 18 de marzo, en vista de la inacción gubernamental frente a la creciente violencia política y especialmente ante los hechos del día anterior en Bucaramanga, donde grupos no identificados atacaron a ciudadanos liberales, Gaitán corta los lazos del liberalismo con el gobierno al pedir la renuncia de sus ministros. Ospina Pérez procede a nombrar al conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. El 30 de marzo se inaugura en Bogotá la novena conferencia panamericana. La delegación colombiana es presidida por Laureano Gómez, quien veta a Gaitán y logra que se inviten únicamente a los dirigentes tradicionales del liberalismo. La defensa de la zona bananera cuando él estaba precisamente recién salido de la universidad. Entonces eso le dio auge para creer en sus interpretaciones de lo que él decía y expresaba sus actitudes, y uno en sus discursos que decía: ay, cuando las oligarquías se unan, el pobre será más pobre y el rico será más rico. Eso fueron una de las palabras brillantes de Jorge Eliezer Gaitán, y siempre él invocaba con su brazo en alto y su puño, decía: a la carga, a la carga, a la carga. Llegó por allá por los años de 1946, de 46-47. Llegó aquí a Barranca Bermeja. Ahí lo recibieron todos los obreros del centro, los obreros de Casabe y los obreros aquí del propio pueblo, porque cuando eso, la Troco era la que manejaba la refinería, y la muchedumbre de aquí del pueblo de Barranca Bermeja. Aquí estamos precisamente en las calles más importantes, que era de Barranca Bermeja. La Unión Portuaria de Braceros era allí, y esa gente pues eran gaitanistas todos, verdaderamente. Ahí no había distinción. En plena conferencia panamericana, el 9 de abril de 1948, es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ese momento se desató en Colombia una explosión de ira, anarquía y saqueo sin precedente, conocida como el Bogotazo. En Barranca Bermeja, los sindicatos de la industria petrolera, de la Tropical Oil Company y de la Shell y de los oleoductos no eran los únicos existentes. Pese a ser una ciudad pequeña, habían surgido otras organizaciones obreras, tales como el Sindicato Industrial Obrero de Barranca Bermeja, el Sindicato de Braceros, entre otros, situación que le da al municipio un perfil muy acentuado de centro obrero. Ello fue elemento determinante en el comportamiento obrero popular el 9 de abril de 1948 y durante la permanencia del poder popular. Primero, Gaitán fue un líder revolucionario de tendencias socialistas, un gran orador. Él había ganado mucho prestigio en los movimientos sindicales y obreros, porque él hizo en el Congreso de la República, siendo representante de la Cámara, el gran debate sobre la matanza en la zona bananera de Santa Marta, porque él asumió la investigación y la acusación al gobierno conservador de esa época y a la propia empresa petrolera bananera de Santa Marta. Es una tesis que eso se convirtió en un libro después, que es difícil de conseguir,
pero que es un libro muy interesante porque él hizo un estudio de una vez cómo era la gente de esa zona, cómo vivían los trabajadores petroleros y todo eso. Eso lo llevó a un contacto con el sector más combativo del movimiento sindical colombiano, el más combativo, que siempre fue el de los sindicatos petroleros y el de los sindicatos para las empresas en las empresas de navegación del río Magdalena. Y los trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores eran campesinos de todo el país, campesinos de Santander, de los pueblos vecinos de Barranca Bermeja, campesinos de la costa, de la costa atlántica, especialmente del departamento Bolívar, del Magdalena y de La Guajira. Buena parte de algunos de los dirigentes más importantes de la organización sindical eran campesinos anteriormente que se pasaron de sus pueblos del departamento de Bolívar, de las sabanas de Bolívar, a trabajar a Barranca Bermeja buscando empleo. Conocida la noticia del asesinato de Gaitán, el proletariado petrolero, demostrando en los hechos su vocación histórica de clase revolucionaria, se hizo presente y se integró a la conformación del orden y la disciplina del poder popular. En su haber tenía la herencia que representaba una larga historia de luchas obreras y sindicales, de solidaridad y confrontación con el poder económico y político del atroco. Entonces, ¿por qué cuando llega la infausta, el inolvidable asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué en Barranca había hubo tanto dolor y la gente salió en forma espontánea? Porque aquí también había una dirigencia extraordinaria. Gonzalo Buenahora, que vivía allí, tenía su botica y su consultorio ahí donde están los chinos. Arturo Restrepo Tolosa, donde estaba ahorita allí Rediva, en toda la esquina. Aquí en la otra esquina estaba la mejor esquina, eso sí era de Antonio Mebarak, también un dirigente importante, pero con otra ideología. También estaba aquí en Barranca Luisa Delia Piña, en fin, estaba el doctor Hernando Soto, estaba José Domingo Roa, familia de Luisa Delia Piña, mujer que desde esa época y antes de eso, ella había sido desplazada de San Vicente por su lucha. Entonces, cuando llega ese momento, la gente sale espontánea. Pero como usted me preguntaba, ¿qué era lo que se hacía antes? El caldo de cultivo, se podría decir, lo generó la empresa, que quería que el gobierno, que el Estado le prorrogara el contrato, porque ellos decían que ya no había petróleo en Colombia, que ya la Cira Infanta estaba agotada, que le habían sacado la última gota. En Barranca Bermeja siempre ha habido un suceso. Desde 1920 y tantos que fundaron el sindicato del petrolero hasta hoy, la gira de Barranca Bermeja, la ruta de Barranca Bermeja en su historia ha girado fundamentalmente en torno a la cuestión petrolera, y es la única ciudad de Colombia en que el sindicato ha ejercido una notable influencia en la gente, en toda la gente de Barranca Bermeja, y ha participado en muchas luchas para la solución de los problemas de Barranca Bermeja, pero la uso, como se llama hoy, desde la creación del primer sindicato en las instalaciones de la Tropical Oil Company, que era la concesionaria, siempre estuvo activa los trabajadores.
Fue impulsada no solo por el ánimo de protesta, sino por la intención de dar la muerte del más connotado líder y conductor popular de la historia política colombiana. El hecho político de la protesta y levantamiento de las masas desapareció en 1 o 2 días en la vorágine, la furia del pueblo raso y de la confusión. En varias poblaciones hubo gobiernos populares de distinta duración, pero tan solo en Barrancabermeja fue constituido un poder popular sustentado en un poder obrero que ejerció el gobierno a plenitud durante 10 días, del 9 al 18 de abril, con una extensión recortada del mismo por otros 10 días, del 19 al 28 de abril, cuando la ciudad fue tomada por el ejército gubernamental. Estando en esas, digamos en el mes de febrero, en el mes de enero estalló la huelga, el paro de los sindicatos de petroleros de Barrancabermeja y la Shell. Y eso demoró, y conversaciones aquí y allá, y tropas y vainas, y nada que se arreglaba. Entonces vino la circunstancia de que un juez municipal, un juez corriente, ordinario del sistema judicial, abrió investigación contra los dirigentes del sindicato y los encarceló. Entonces yo me tuve que ir a Barrancabermeja a servir de apoderado de los sindicalistas presos. Era la primera vez que yo iba a Barranca, ¿sí? Y estuve ahí de abogado de los sindicalistas presos hasta cuando los pusieron en libertad, que fue en los primeros días, por ahí 3, 4 de abril de 1948. Entonces ya la salida y la cosa, nos reunimos y hicimos reuniones especiales de balance del conflicto, de la cuestión jurídica, y ya llegó el momento de venirme yo a Bogotá. Entonces los dirigentes del sindicato del abuso me llevaron al aeropuerto y ahí estábamos ahí esperando el avión que debía llegar a la 1. Como decía, entonces los dirigentes del sindicato, los que habían estado presos, y los otros dirigentes sindicales, tanto de Barrancabermeja como del sindicato de la Shell, que era enfrente de Barrancabermeja, me fueron a despedir al aeropuerto. Estamos ahí esperando el avión para Bogotá. A la 1 de la tarde estábamos ahí. Cuando ya dieron un aviso por un parlante en el aeropuerto, que el vuelo había sido suspendido a Bogotá indefinidamente por problemas de orden público, porque acababan de matar a Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Entonces nosotros nos fuimos del aeropuerto directamente al hotel donde yo estaba alojado, dejé mis maletas otra vez ahí. ¿En qué hotel estaba alojado? En ese hotel, el primer hotel moderno que se construyó en Barrancabermeja. ¿Pipatón? Pipatón, sí, en el Hotel Pipatón. Y de ahí nos fuimos, me dijeron los dirigentes sindicales, yo no había estado en acontecimientos políticos directamente en Barrancabermeja. Vamos a la plaza, porque allá es donde se concentra la gente y ahí es donde se toman las decisiones. Bueno, vamos. Y nos fuimos para la plaza, frente a la alcaldía. Y entonces seguimos a la alcaldía y estábamos viendo qué hacer. Y la gente pues enardecida con el asesinato de Gaitán, y habían matado a algunos conservadores. Allá la gente encontraba un conservador y si podía lo mataba. Fue una reacción bárbara, de explosión de ira, podríamos llamar, de la gente. La gente era muy gaitanista en Barrancabermeja. Frente a la alcaldía y en las calles adyacentes se había formado una manifestación que crecía continuamente. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. La atmósfera que se vivía era de confusión. Circulaban noticias de toda especie, entre ellas el asesinato de Luis Pinilla y la dejación del cargo del entonces alcalde Simón F. Galvis. En los balcones de la alcaldía habían sido instalados micrófonos con altoparlantes y se proponía la formación inmediata de una junta revolucionaria de gobierno.
El aplauso colectivo y el rugido de la multitud fueron los signos de aprobación. Se convino en proponer una junta de 5 miembros y los nombres de los integrantes, que fueron aprobados con una salva de aplausos. Este procedimiento marcó desde el principio otra diferencia con lo ocurrido en el resto del país, donde las juntas o autocomandos se autonombraron. Era precisamente para darle el esquema de la dirección para que no se desbordaran y se hicieran daños, ni ninguna actitud por la gente enfurecida y brava por la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Entonces fue cuando se nombraron el doctor Hernando Taylor, cartagenero, que fue decano de la Universidad de Cartagena, don Arturo Restrepo Tolosa, el señor Arturo Restrepo Tolosa, don Rafael Ramos, Domingo Jaime Arias, que fue peluquero, eso fue mi padre, y algo otros que un periodista que había, no, en este momento se me escapa, pero fueron la Junta Republicana, 10 que fueron los que calmaron la situación de lo que llamaron la chusma, porque fue una especie de enardecimiento en haber sacrificado el caudillo y todos se lo echaban en culpa pues al partido contrario, que eran los que había. También había del Partido Comunista. Los del Partido Comunista pues se compaginaban porque ellos eran los que manejaban prácticamente la izquierda, aquí en Barranca Bermeja. Y como eso pertenecía a un organismo central que se llamaba la CTC, esa era la que comandaba todos los sindicatos que estuvieran afiliados a ellos. Después de eso fue cuando tumbaron a la CTC y nombraron la UTC, Unión Sindical, que esa la manejaban los señores sacerdotes. Entonces ahí fue donde se formó la rotura de la acción monolítica que hacían los organismos afiliados a la CTC. Estalló, estando ya en el aeropuerto, el movimiento del 9 de abril por el asesinato de Gaitán, que eso fue instantáneo. Inmediatamente se supo, acaban de matar a Gaitán. La gente de Barranca Bermeja, toda, se echó a la calle a protestar. Y ahí alcanzaron a matar unos conservadores de la localidad, muy conocidos como conservadores. Y en la plaza pública, donde llegamos con los dirigentes sindicales, lo que es la historia que está en este libro, se constituyó la Junta Revolucionaria de Gobierno de Barranca Bermeja. O sea, nosotros hicimos una cosa muy interesante y novedosa en el país. Fuimos la única región del país en donde un sindicato obrero dirige un movimiento revolucionario de protesta por el asesinato de Gaitán. Cuando fuimos al hotel, dejamos mis valijas y nos fuimos a la plaza, frente a la alcaldía, ya eso estaba lleno. Toda la gente se había echado a la calle y sin que nadie se lo ordenara, se fueron todos al frente de la plaza, de la alcaldía. El alcalde de esa época desapareció, no pudo hacer resistencia ni nada, desapareció y quedó el poder abandonado. Entonces en la alcaldía, ahí participé yo, se convino en crear una Junta Revolucionaria de Gobierno. Y la Junta Revolucionaria de Gobierno fue elegida por aclamación por la gente que estaba en la plaza, que eran sindicalistas y gente de todas clases. Yo quedé en esa Junta Revolucionaria. Ahí quedaron otras personalidades muy conocidas en Barranca Bermeja. De la manifestación popular salían voces que en forma unánime pedían el nombramiento de Rafael Rangel Gómez como alcalde. Así lo decretó la Junta y el alcalde Rangel Gómez se puso al frente de sus funciones. Rangel Gómez, por ejemplo, puso a funcionar inmediatamente
el hospital y los servicios médicos. Así. Se fue andando y tumbando porque ya había unos muertos y bueno, y cualquier persona se podía enfermar o podían seguir heridos o cosas de esas. Y eso quedó funcionando inmediatamente. Todo el sistema hospitalario y médico quedó bajo la dirección revolucionaria del alcalde de Barranca Bermeja, que era el Rangel Gómez. Lo mismo con las instalaciones eléctricas. Lo mismo con el acueducto. Nosotros pusimos gente armada al frente del acueducto de la energía eléctrica y de todos los servicios. Ningún servicio dejó de funcionar en Barranca Bermeja durante nuestro proceso revolucionario. Ninguna. Pues el Consejo de Barranca Bermeja, los nombres los tenía yo por aquí, pero ya hace sus días. Y algunos, los nombres no recuerdo, pero siendo Barranca Bermeja de mayoría liberal, el Consejo estaba compuesto de mayoría conservadora. Y el Consejo, tan pronto hubo la noticia, todos los señores concejales se perdieron. Al lugar de llegar al pueblo, a empezar a ver qué podían, con la experiencia de legislar y de llevar las cosas y que el pueblo lo conocía, se perdieron porque creían que iban a ser objeto de represión, cosa que no sucedió. La Junta Revolucionaria llegó y ordenó, o dictó un decreto o una resolución, no sé, diciendo que a los jefes los iban a resguardar los otros jefes liberales y a los demás, los del pueblo, los cogieran, los metieran ahí a la cárcel y los otros los llevaran al centro. Y Rafael Rangel Gómez, según me decía Luisa Piña y otros después, él mismo iba a llevarle sándwiches y avena a ellos y se las entregaba personalmente, cosa que le costó después la reprimenda de muchos dirigentes y del pueblo. Lo abucharon un día. Él llegaba clandestinamente, pero alguien dijo eso y lo abucharon porque él mismo, Rafael Rangel Gómez, le iba repartiendo los sándwiches y la avena a todos los conservadores que tenían en el centro y aquí en Barranca Bermeja. Bueno, el Consejo siempre había mayoría liberal. Siempre los concejales de ese tiempo eran mayorías liberales. Y estaban una cantidad de personajes aquí, como el doctor Gonzalo Buenahora, que fue también de la Junta Revolucionaria. Estuvieron los Seguras, el doctor Charri, y esos eran los médicos que habían más importantes, como el único médico que había en Barranca Bermeja, el doctor Escobar Mesa. Escobar, que fue el primer radiólogo que hubo en Barranca Bermeja, y aquí no había más funcionamiento. Rafael Rangel, una de las cosas que orientó a la Junta es que los dineros que habían en los bancos, que no había sino un solo, habían varios bancos, pero el banco que tenía una bóveda especial para guardar dinero, que eso no se fuera a tocar, porque era deslealtad, porque era falta de honestidad ir a tocar un centavo del erario público. Otra de las cosas que él orientó tanto a la gente que con Aurelio Rodríguez del campo venía toda clase de alimentos, inclusive de ganado. Aquí los ganaderos pequeños y grandecitos, como los Reyes Hermanos, regalaban ganado para la alimentación del pueblo. Además de que habían unos buques aquí atracados que venían de la costa, de unos señores Salcedo, me parece que eran. Y entonces primero fueron y hablaron con ellos, con el capitán y con los demás, los responsables, y los responsables le dijeron, bueno, yo sí, nosotros le entregamos 10 novillos diarios, pero ustedes nos tienen que firmar la entrega de eso. Y el señor alcalde hizo eso y demás otras cosas más. Para la dirección
del movimiento. El alcalde tuvo mucho que ver. Para la cuestión de las comunicaciones, el alcalde fue y habló con Tropical, con Andia y demás, y dijo, bueno, mire, esta es el comité que se va a encargar de manejar esos equipos. Por eso Barranca estuvo conectado durante esos 14 días que duró aquí la revolución, como se dice, como la comuna de Barranca, como se dice. Se comunicaron inclusive con los Estados Unidos y con Canadá, porque tenían los equipos potentes de la Troco y de Andian y de la Gulf Mine, en fin. Entonces el alcalde orientó mucho eso y hablaba con los dirigentes para que no fuera a suceder cosas que... Y él se confundía con el pueblo, iba a mirar cuáles eran las necesidades allí y aquí y allá, para que no se fuera a ocurrir cosas. Y como él era liberal, gaitanista, entonces cuando él lo nombran empezó a hacer las obras, que fue la primera obra que hizo fue el malecón, donde es el puerto. Y de ahí pues se metió al monte para empezar a suavizar o a tratar de acabar la violencia que se desató después del 9 de abril aquí en Barranca Bermeja, donde mataban la gente, donde planchaban la gente y a donde le colocaban al remoquete al nombre al cachiporro, que era el que fuera liberal era cachiporro, y ellos eran los godos o los conservadores, entonces venían también el Partido Comunista. La elección de Rafael Rangel no fue un acto especial. Él era un hombre muy combativo y obviamente estaba ahí en la concentración, en la alcaldía, a ver qué se hacía. Entonces fue nombrada la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero simultáneamente alguien propuso, hay que nombrar de una vez alcalde de Barranca Bermeja, y todo el mundo coincidió en que debía ser Rafael Rangel Gómez, que era un hombre muy activo, de una actividad impresionante, liberal, muy viejo, un viejo liberal gaitanista, que eso era muy importante. Y ese hombre asumió la alcaldía de inmediato, estuvo en una reunión con la Junta Revolucionaria y salió a organizar todo en Barranca Bermeja de manera que el desorden y la anarquía no se apoderara de la ciudad y creara más problemas de los que íbamos a afrontar. La gente le tenía mucha confianza, era uno de esos gaitanistas extraordinarios, entusiastas. Y que fue un acierto tremendo, de los mejores aciertos que tuvimos fue el nombramiento de Rangel de alcalde, porque él se puso al frente de toda la administración municipal. La Junta Revolucionaria comenzó a actuar de inmediato en el despacho mismo de la alcaldía, depuso a las autoridades legalmente constituidas y reemplazó la Policía Nacional por Policía Cívica. Como parte de sus funciones se encargó del control de todas las competencias del Estado, vigilancia del comercio, de las instalaciones petroleras de la Troco, protección a los conservadores, abastecimiento de alimentos, cierre de cantinas y lugares de expendio de licores y bloqueo del puerto petrolero por aire, agua y tierra. La Junta comenzó sesionando en la alcaldía, en el consejo, pero después consideraron que que debían tener independencia, que no era lo correcto. Entonces se fueron a sesionar ahí en Canaliza, en el edificio ese, hoy es que hoy es Cor Magdalena, ya. Entonces ahí se fue a funcionar esa junta. Un obrero que sabía quién era yo, que era sindicalista, él también, y me llevó una botella de whisky y me la entregó. Entonces yo recibí la botella de whisky, lo miré y la reventé contra el piso. Yo tengo la voz muy fuerte, entonces dije, esto no es una borrachera, esto es una revolución. Yo propongo que decretemos de una vez la ley seca y vamos a destruir todos los licores que hay en Barranca Bermeja, porque no nos vamos a dejar derrotar de los borrachos. Nosotros nos reunimos con él. Bueno, aquí, primero, suspender los actos de violencia en la calle. El primer batallón armado de la revolución lo vamos a poner a mantener el orden y evitar los asesinatos.
Porque desde el momento en que a nosotros nos nombraron, a la Junta Revolucionaria y a René nos nombraron funcionarios de la Junta o la alcaldía, nosotros entramos a asumir el poder. Y ahí está contado en el libro. Hay de dos incidentes, uno de una botella de whisky que me entregaron a mí un dirigente obrero, que fue la que yo reventé sobre el piso y dije, esto no es una borrachera, esto es una revolución. Y entonces de una vez estábamos todos los de la Junta Revolucionaria ahí. Vamos, no tenemos armas, tenemos gente que puede manejar las armas. Vamos a tomar las armas, nos bajamos del segundo piso del edificio de la alcaldía a la parte baja, donde estaba el cuartel de la policía. Ahí estaban todos los policías encerrados, nerviosos, preocupados qué iba a ser de ellos. Con miedo, obviamente, también, de que la gente se diera por... Aquí está la policía y vamos a atacar. Y habría sido una cosa espantosa. Sin embargo, nosotros tuvimos mucha... Yo creo que lo importante ahora es mirar cuáles fueron las claves principales del éxito que nosotros tuvimos. Porque lo que hicimos en Barranca Bermeja no ocurrió en ninguna otra parte del país. En ninguna otra. Que fue asumir el poder y ejercer el poder revolucionario, que no es lo mismo que tener un alcalde amigo. Entonces, bajamos a donde estaban la policía, había 18 gente de la policía armados. Bajamos todos los miembros de la Junta, incluso Rangel, que por ser el alcalde de Barranca Bermeja era de hecho parte de la Junta Revolucionaria. El ejercicio del poder revolucionario supuso la organización de los instrumentos de fuerza que se requerían para poder actuar, perdurar, mantener funciones y tener operatividad. Fue así como hubo producción de armas en los talleres de las empresas petroleras, la organización de los obreros, campesinos y demás personas, la fabricación de armas ligeras y cañones por parte de los obreros petroleros y la decisión política de disponer la detención de los conservadores fueron aspectos relevantes que determinaron el éxito efímero del poder popular. El papel que se jugó fue que todos los trabajadores paralizaron sus trabajos, se salieron a protestar por esa muerte tan villana del doctor Jorge Eliezer Gaitán, que fue el 9 de abril a la 1 de la tarde en Bogotá, donde fue sacrificado. Entonces, pues, le explicamos a los trabajadores, a los policías, lo que había pasado. Y les dijimos, entréguenos las armas tranquilamente. Nosotros somos el poder, nosotros somos la autoridad. Pueden entregarnos las armas. Porque estas armas las van a manejar ahora. Son obreros sindicalistas que saben manejar armas, que los vamos a constituir en una especie de batallón popular armado. Ahora ustedes están en una situación muy crítica, porque en la calle, ustedes hoy en la calle, quieren muerte a los godos, y posiblemente si aparecen ustedes policías, dicen pues hay que matar policías. Y queremos que entiendan que al pedirles que nos entreguen las armas, estamos en el fondo defendiéndolos a ustedes, porque nosotros no los podemos dejar a ustedes aquí, aun cuando sea con las armas, porque aquí llegan las 20.000 personas que están afuera y los masacran, eso es todo. Dijimos, entonces ustedes nos entregan eso, aquí hay una gente de nuestra confianza que es la que va a recibir las armas. No es a todo el que venga a pedir armas. Ya hemos hecho una selección con los dirigentes sindicales de las gentes de los sindicatos petroleros con experiencia militar, porque hubieran prestado el servicio militar. El propio presidente del sindicato de la Shell había sido hasta sargento del ejército, de modo que tenía una experiencia militar. Van a dirigir la organización militar de la policía para que asuma el mando de una vez y vamos a parar ya mismo los crímenes que se están cometiendo en la calle. Les aconsejamos que ustedes nos entreguen las armas
y se vayan discretamente, si pueden quitarse la chaqueta que los identifica, hagan lo que sea y se van a sus casas y que la familia observe lo que está pasando y ustedes esperan ahí lo que pasa. Pero le aconsejamos es mantenerse ahí, porque nosotros no tenemos gente para estar cuidándolos a ustedes cuando salen a la calle para que no los maten. A eso no nos podemos comprometer, no tenemos gente para eso. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? Fíjate que eso es un desenlace luminoso, brillante de nuestra conducta y de nuestro comportamiento revolucionario. Es que, bueno, ya teníamos las armas y enseguida estaban los 18 obreros que iban a coger cada uno su fusil y se iba a convertir en el ejército popular, el principio del ejército popular revolucionario de Barranca Bermeja. Era gente que sabía manejarse. Lo coordinaba Antonio Pérez, que era el presidente del sindicato de la Shell, y que le dio unas instrucciones militares y escogió uno y lo nombró dirigente del batallón y todas esas cosas. Al grupo le dio de una vez una organización militar y se abrió inscripción que tenía que pasar por la oficina de ellos de personas que quisieran incorporarse al servicio militar. Y se incorporaron montones de personas, sindicalistas, a entrar a formar parte de las milicias armadas populares. Este se instaló en las instalaciones de la Tropical de la propia Barranca Bermeja. Otro que pasamos al centro, que es la parte, digamos, de producción de Ecopetrol. Otro que pasamos al frente, a las instalaciones de la Shell, enfrente de Barranca Bermeja, Río de Magdalena de por medio. Ahí instalamos otro. Ese fue el que probamos, ese que instalamos ahí, disparándolo hacia abajo del río Magdalena y hacia arriba del río Magdalena. Y encontramos que tenían 500 metros de alcance, medio kilómetro de alcance ya para un arma de combate es una cosa muy importante. Los propios trabajadores mecánicos, especialistas en mecánica, y la dirección del sargento Pérez, que les dijo cómo era un cañón y cuáles eran las leyes más o menos de funcionamiento de un cañón, y lo hicieron. En las capitales del país, la noticia del asesinato se extendió como una chispa. En los poblados, la información corrió en masa. Después de las 2 de la tarde del 9 de abril de 1948, gran parte de la nación ya se encontraba informada y reunida en las principales plazas para comenzar la revolución. Sin embargo, para los tripulantes de las embarcaciones que viajaban por el río Magdalena, la impresión de la noticia fue muy distinta. Las informaciones sobre los sucesos eran obtenidas en su mayoría de otros buques que se encontraban en pleno viaje o por medio de botes que enviaban dichas embarcaciones a la orilla. Otra forma que utilizaron esas embarcaciones para conocer el estado de la situación fue la radio y el telégrafo, aparatos que algunos poseían. Aunque en la mayoría de los lugares desde el mismo 9 comenzaron las tomas y los saqueos, en otros se detuvieron las acciones comerciales como muestra de duelo. Para el 10 de abril, en las ciudades más importantes de Colombia, la sublevación había casi terminado. Muchos ciudadanos solo recorren las calles con admiración y luego con arrepentimiento. En cambio, en algunos pueblos del río Magdalena, como Barranca Bermeja, la revolución apenas comenzaba. Ejemplo de ello es la protesta del capitán del vapor María, Ángel Góez Gutiérrez, en la cual relata lo ocurrido el 10 de abril, encontrándose en Puerto Wilches. La gente aquí supremamente dada al sindicalismo, porque prácticamente esto se llamó la Plaza Roja de Colombia. ¿Por qué? Porque aquí, primero que todo, había un sindicato que era el que mandaba el río Magdalena
sus braceros, que se llamó la Unión Portuaria de Braceros. Esa la tenemos allí donde fue Pescocentro. Ahí está la parte donde fue la casa de los señores sindicales de la Unión Portuaria de Braceros, cuando el doctor Lleras Camargo le dijo, cuando ya tenían ellos paralizados prácticamente todo lo que se movilizaba a través del río Magdalena, les dijo que en Colombia no podrían haber dos mandatos, uno en Bogotá y otro en Barranca. Entonces ellos les dijeron que les arreglaran la situación porque era cuestión laboral, sus valores que ellos de la descarga, encarga de todos los barcos que venían, porque ellos descargaban la cerveza que venía de Barranquilla, la cerveza Águila, y traían también todas sus maderas que se llevaban convertidas en muebles y mucha trueque que había aquí cuando aquí se cultivó, estaba cultivado mucho en la parte donde está frente al Pimatón, eran las selvas de tagua. La tagua era utilizada para hacer botones y hebillas, esa la trabajaban a través de torno porque era muy fuerte, era un corozo, como ver usted una palma de coco. Y entonces su producción la agarraban, la vendían, la comercializaban y la traían en alambre de púa, grapas, todo lo que entraba a través de Isín, de Barranquilla para acá, Cartagena. Por tales acciones decidió regresar hasta Barranca Bermeja, donde fue apresado por los revolucionarios y permaneció hasta que se estableció el orden. Esas primeras impresiones de los levantamientos ofrecen una visión donde el orden de una junta no existía aún o no podía controlar la anarquía. Este último factor fue el temor tanto de la oficialidad como de la tripulación, no solo de las embarcaciones retenidas, sino también de las que circundaban los poblados sublevados. Tenían una organización muy poderosa sindical llamada la Fedenal, que había sido muy golpeada por Alberto Lleras Camargo cuando estuvo encargado de la presidencia de la República desde 1945, estuvo un año ahí. En esa época hubo una huelga de los trabajadores de la navegación fluvial en el río Magdalena y una tremenda represión del gobierno de Alberto Lleras, a tal punto pues que aplastaron prácticamente el movimiento sindical del río Magdalena. Lo único que sobrevivió en esa zona fueron los sindicatos de Barranca Bermeja, de la industria petrolera. Pero la experiencia de cómo el gobierno de Alberto Lleras aplastó con furia, con rabia, al movimiento sindical del río Magdalena es una experiencia muy importante que no se ha estudiado mucho en el país para ver cómo es que se fue generando esa mentalidad represiva aún en los sectores liberales. Alberto Lleras era uno de los hombres de confianza de Alfonso López Pumarejo, y Alfonso López Pumarejo fue el presidente que le dio un impulso más rápido al problema de la tenencia de la tierra y al problema de la organización de los trabajadores. El gremio de braceros en esas pequeñas poblaciones suspendió sus actividades, impidiendo o contribuyendo de esta forma a que el tráfico por el río decayera un poco debido a la parálisis presentada en algunos puertos con respecto a las labores de carga y descargue. Por otro lado, obligó a que algunos buques permanecieran en los puertos amotinados y otros regresaran a Barranquilla. En esta última, la llamada revolución solo duró hasta la madrugada del 10 de abril, cuando el ejército tomó el control. Para el 12 de abril, la situación en Puerto de Barranquilla era estable. Una carta del Sindicato de Braceros Fluviales, Marítimos y Navegantes del Atlántico, dirigida al presidente Ospina, afirmaba con respecto a las circunstancias en el puerto.
En Barranquilla, esta asociación siguió trabajando a diferencia de las poblaciones que aún se mantenían en conflicto. Por tal motivo, algunos buques decidieron regresar principalmente a esta ciudad. Además, aunque las directivas centrales se opusieran, los braceros respondieron al llamado del gobierno en ese puerto. Por el contrario, en las localidades sublevadas, este gremio trató de mantener una parálisis con el fin de obstaculizar que el gobierno retomara el control de la situación en el país. Barrancabermeja se constituyó desde el primer momento en núcleo de las sublevaciones a lo largo del río, gracias a su importancia sobre las poblaciones adyacentes y debido a la gran cantidad de obreros seguidores de Gaitán en este puerto. La Junta Revolucionaria que se conformó utilizó casi los mismos métodos que las del resto del país: crear una junta y deponer a las autoridades del Estado, apoderarse o destruir los símbolos del poder y tratar de conformar un orden donde la anarquía no lo llevara a un estado de sublevación total. Aunque en Barrancabermeja se presentaron excesos cometidos por los habitantes, la Junta Revolucionaria, conformada por José María Vesga Villamizar, Hernando Soto Crespo, Arturo Restrepo, Apolinar Díaz Callejas, Gonzalo Buenahora, Mario Cújar y Rafael Rangel, este último nombrado alcalde revolucionario, previó estos desmanes y otros aspectos de vital importancia como la alimentación de los pobladores. Por tal motivo se expidieron órdenes con el fin de detener los buques que se encontraban en el puerto y capturar a todos los que pasaran frente a este. El mismo Gonzalo Buenahora afirma en su libro La Comuna de Barranca estos sucesos. Y en entrevista con Mauricio Archila afirmó: Alcanzaron a llegar, creo que 2 o 3 nada más. Pero nosotros pusimos, bueno, había lanchas que eran nuestras armadas, que navegaban por el río, unos hacia el río arriba y otros río abajo. Y encontraron 2 barcos que iban de la costa hacia Bogotá, por ejemplo, uno cargado de ganado. Y lo hicimos amarrar ahí al puerto de Barrancabermeja, y a que todo el barco y el ganado y todo eso quedara bajo órdenes de la Junta Revolucionaria, es decir, de la Junta nuestra. Y tomamos muchas de las embarcaciones livianas de velocidad para hacer la inspección permanente, la vigilancia del río Magdalena hacia arriba y hacia abajo. Llegó después otro barco que también lo amarramos ahí. Pero esto tienes tú que hilarlo de acuerdo con lo que dice el libro, que es muy exacto. Porque esto es la primera vez que yo, después de tantos años, vuelvo a hablar de estas cosas así en detalle. Nosotros, al tener ganado, 100 cabezas de ganado, que iban de la costa a Bogotá para sacrificio, era venta de ganado para mataderos. Nosotros habíamos tomado una decisión y fue abrir unos restaurantes populares para darle comida, algo de comida y de beber a la gente que no tenía casas, que era gente desempleada, que estaba ya buscando trabajo, o gente que en su casa no tenía ingresos para comprar comidas y cosas de esas. Entonces nosotros establecimos unos comedores populares a los cuales se les servía a la gente almuerzo, especialmente un almuerzo bueno a la 1, a las 2 de la tarde, que eso le aguantara para el día. Y eso se lo dábamos todos los días. Allá la gente
Bueno, no era 3 veces al día, pero había mucha gente que solamente comió bien en los días en que estuvimos en el Poder Popular por nosotros, porque no tenían trabajo y pedían aquí y allá. Entonces organizamos el servicio de alimentación en un sitio en donde podíamos organizarse con sillas y banquetas. Como ya se dijo anteriormente, las órdenes de los dirigentes de la Junta Revolucionaria fue apresar y detener a cualquier embarcación que subiera o bajara por el río. Héctor Elías Hernández, en su libro sobre el 9 de abril de 1948 en Santander, escribe lo siguiente. El hecho, al parecer, le sucedió al vapor David Arango Uribe, comandado por el capitán Gili Molondoño, quien relata los siguientes hechos en su protesta. Si bien esta protesta es dinámica, lo importante es observar cómo los capitanes de estas embarcaciones apreciaron y entendieron la llamada revolución, cuál era el motivo, quiénes la declaraban y además cómo los mismos revolucionarios consideraban el nuevo orden establecido. Estar en revolución significó para estos últimos levantarse contra el status quo organizado por el gobierno y activar un nuevo orden social donde la sublevación armada y rebelde se sobreponía a las fuerzas dominantes. La duración de este nuevo orden dependía de varios factores, entre ellos el sostenimiento y alimentación de los revolucionarios, como también de mantener un control fuerte sobre el perímetro dominado, haciendo entender a sus circundantes su fortaleza y por ende incluirlos dentro de la llamada revolución, no sin antes tomar provisiones de las embarcaciones. Al abordar el vapor David Arango Uribe, los revolucionarios le comunicaron al capitán que debido al asesinato de Gaitán había sido declarada la revolución por el Partido Liberal y constituida una junta revolucionaria en Barrancabermeja. Este señalamiento referente al Partido Liberal por parte del capitán solo puede entenderse en la medida que se considera su filiación política. Además, esta expresa que debió ser encarcelado para proteger su vida, pues el pueblo quería asesinarlo. Y más adelante agrega, la chusma enfurecida pedía su muerte. Esto se debió principalmente porque se creía que dicho capitán era conservador, hipótesis casi confirmada cuando cree que fue cogido a la fuerza como prisionero político. Este calificativo de prisionero político fue quizás autoescogido por él, pues en el fondo entendía su situación política y su condición de enemigo frente a las multitudes liberales que en Barrancabermeja se paseaban de un lado a otro buscando conservadores. Debido a su filiación política, la vida del capitán estuvo constantemente en peligro. Por lo tanto, las formas como él observa el movimiento son de total temor y lo llevaron a apreciar la situación de la siguiente forma. Las chusmas revolucionarias que depusieron a las autoridades legítimamente constituidas se entregaron a toda clase de pillaje y asesinatos, sembrando el terror en el puerto. La vida de los colombianos con el transcurrir de los años se ha ido constituyendo identitariamente por medio de lugares y fechas comunes. Una de esas fechas es el 9 de abril de 1948. Hace 60 años la prensa escrita y en especial la radio tuvo una influencia en la violencia. El Espectador, Vanguardia Liberal, El Tiempo, El Siglo, Jornada, un periódico gaitanista y La Razón del Partido Liberal, junto a los diarios regionales, hacían un periodismo político y de opinión e íntimamente ligado a los partidos. El periodismo ayudó a armar las almas, incitando el odio partidista y resaltando los crímenes que unos y otros cometían. Durante el 9 de abril, la radio, algunas emisoras tomadas por estudiantes y simpatizantes, incitaron a la revuelta, incluso semanas y meses después, y el sectarismo político solo desaparecería después del Frente Nacional.
Al enterarse de lo ocurrido, el gobierno central sentía que debía mostrar su poderío y su capacidad de controlar el territorio que decía aclamar como nacional. Se lanzaron panfletos desde aviones amenazando e intimidando a la población popular de Barrancabermeja. Para evitar el aterrizaje de los aviones del ejército, se ideó poner barriles de petróleo en las pistas de aterrizaje en el aeropuerto. Aunque no se encontraban llenos, asustaron al gobierno dándole señales de resistencia y ánimos por seguir en la lucha. Mandaron amenazas diciendo que volarían todos si el ejército llegaba a penetrar. Mientras duraron los 10 días de poder popular, se produjeron hechos únicos en la historia de nuestro municipio. Por primera vez había un gobierno del pueblo escogido por él y para él. Engañados terminaron. Debido a la presión militar se desarrollaron negociaciones en el Hotel Pipatón con el gobierno nacional, donde se les ofrecieron garantías para desarmarse y retornar al Estado. Aceptaron algunos confiando en el gobierno, otros terminaron en consejo de guerra y otros tantos creyendo en la lucha revolucionaria como Rafael Rangel Gómez o Antonio Pérez, quienes formaron guerrillas en Santander o al sur del Tolima. Es decir, era apoderado de ellos para defenderlos, los que estaban presos, y apoderado de mí mismo porque yo también estaba preso. Claro. Era, en el Consejo de Guerra no hubo un solo abogado, que fui yo. Entonces hicimos una serie de reuniones reservadas en Bucaramanga con dirigentes liberales muy reconocidos de Barrancabermeja, como el doctor Alejandro Galvis, que era el director de Vanguardia, de Vanguardia Liberal. Y otra gente y algunos oficiales del ejército en servicio, pero que eran liberales, que se reunieron con nosotros clandestinamente para examinar quiénes eran los miembros del jurado. Y ahí se determinó a cuál de los miembros del jurado elegíamos como defensor de cada uno de nosotros. Sí, entonces, y hubo testigos. De Barrancabermeja se movilizaron alrededor de 400 personas para ofrecerse como testigos ante el Consejo de Guerra. Con el correr de los años muchas historias han sido desvirtuadas. Los documentos oficiales señalan que se aprovechó la muerte de Gaitán para saldar viejas cuentas que en otros tiempos difícilmente se hubieran podido realizar. Una de ellas, la muerte de Luis Pinilla Rueda, conservador y fundador de la ganadera de Lopón. Su historia se había iniciado unos 15 días antes de la muerte de Gaitán, cuando un individuo arengando al pueblo en la esquina de la cacharrería parroquial pedía que Luis Pinilla fuese juzgado por el pueblo por ser el cacique, el tirano de Lopón, incitación que apenas fue el preludio del viacrucis que lo acompañaría hasta el hecho mismo de su muerte. Que era un hombre muy bueno, que mantenía siempre un contacto muy cercano con los trabajadores, que generó un gran desarrollo en la colonización del Opón, que tenía unas empresas con José Domingo Reyes, precisamente en el campo ganadero, y que por el simple hecho de que era conservador, aunque él nunca militó, motivo de ese sentimiento de vindicación, fue asesinado cuando no tenía absolutamente nada que ver, pero son muchas las víctimas que en Colombia han tenido esas mismas consecuencias, precisamente por la sinrazón de una violencia que se exacerbó y que se ha disparado a los límites que tenemos que detener. Un hombre absolutamente dedicado al trabajo y al hogar, un trabajador incansable, un hombre de paz, de empresa, que además en la casa era ejemplo de cómo se podía dentro del cariño familiar generar una educación apropiada para los hijos. Desafortunadamente, cuando escasamente tenía 34 años, le fue negada la supervivencia. Su anunciada muerte el día 9 de abril llegó hasta los oídos de la Junta Revolucionaria en la Alcaldía Municipal, donde se encontraba Arturo Restrepo y José María Vesga Villamizar, a quien un grupo numeroso encabezado por el torero del pueblo, quien con traje de luces era quien más exigía que le dieran la orden para dar muerte a Luis Pinilla. Se llamaba Marco Antonio Pinto y sería el único condenado por estos hechos. La petición les fue negada a pesar de la protesta y resolución de darle muerte con o sin la orden del Comando Revolucionario. Con la decisión resuelta hacia las 11 de la noche, las puertas de la vivienda de Luis Pinilla, ubicado en la vecindad de la alcaldía, fueron violentadas a pesar de las súplicas de la esposa Lastenia de Pinilla. Lo único que sé es lo que le escuché a mi mamá, a mis hermanos mayores, por el sentimiento nacional que se generó ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, una gran cantidad de desmanes
que llegaron hasta las manifestaciones más terribles de violencia. Aquí fue asesinado mi padre, destruida y saqueada la casa, y mi madre con 7 niños, la mayor de 12 años y el menor que era yo, que tenía un poco más de 1 año. Tuvimos que permanecer escondidos durante un plazo más o menos de 10 días y después salir ocultos hacia Zapatoca, y de allí se empezó a reestructurar unas vivencias bajo la orientación de una mujer que es un homenaje gigantesco a todo lo que es la feminidad y la capacidad de la mujer colombiana. Hechos que llevaron a Pinilla a refugiarse en un tanque de recolección de agua, sitio que no le resultaba seguro debido a la incursión de centenares de personas que rondaban por todos los rincones de la casa buscándolo y aprovechando para llevarse y destruir lo que encontraban a su paso. Era de tal magnitud la confusión en el interior de la vivienda que Miguel Arias, un joven liberal, resultó muerto en la sala de la casa cuando se enfrentó con otro individuo, situación que contribuyó aún más a la exaltación de los ánimos de los atacantes, quienes inculpaban a Pinilla del hecho, justificando así aún más sus acciones. En su intento de escape, el fugitivo saltó el muro trasero de su casa en ropa interior, corriendo por una cañada y refugiándose en el cuartel de la policía. Hasta allí, rato después, en camiones y a pie llegó una multitud que rodeó el edificio, reclamando a los policías desarmados que allí se encontraban que les fuera entregado Pinilla. Ante el peligro que los acechaba, 3 policías decidieron sacarlo de los calabozos, donde se había refugiado, para llevarlo a la alcaldía. Pero un disparo salido de la muchedumbre hirió a uno de los policías y al propio Pinilla, quien recorrió unos metros y a pesar de sus súplicas fue abatido a machete, a los gritos de un godo menos. Sobre, por ejemplo, otro casito que siempre se ha traído a cuento, el problema de la muerte de Luis Pinilla. Eso se dice que lo que pasa es que Luis Pinilla parece que en una huelga le hizo mucho daño a los obreros. Entonces, y él cometió una imprudencia, como llamo yo. Cuando fueron allá a apresarlo para traerlo para la cárcel o mandarlo para el centro, él lo que hizo fue que de una vez, como buen santanderiano, llegó y sacó el revólver y al primero que vio, le pegó un tiro y lo mató. Entonces él se voló por detrás del patio y la gente siguió hasta como cuando uno está detrás de un ratón, hasta donde lo alcanzaron y le dieron muerte. Eso es lo que yo sé sobre eso. Esto era un territorio de riqueza, primero por la explotación petrolera que estaba haciendo la Tropical Oil Company, segundo por la vinculación al desarrollo nacional de tierras muy promisorias que hoy ya se ven todo lo que valen hacia la ganadería, hacia la agricultura. Mi padre vino desde Zapatoca, desde San Vicente de Chucurí, para establecerse. Regresó a San Vicente de Chucurí, contrajo matrimonio con mi madre y aquí tuvieron 7 niños en un lapso muy corto. Mi hermana mayor tenía 12 años cuando esa paz familiar fue cortada y esa posibilidad de desarrollo para Barrancabermeja fue negada. Hay que reconstruirlo, nunca en rencor, nunca en venganza, siempre con amor. La muerte de Pinilla se convirtió en una verdadera cacería y en una total incógnita para los investigadores del hecho, no pudiéndose establecer directamente responsables. Así es como ante este hecho multitudinario resultó como único sindicado aquel torero de pueblo, quien por lo vistoso y llamativo de su traje fuera recordado por casi todos los testigos en las declaraciones como uno de los atacantes de la casa de Luis Pinilla. Meses más tarde fue condenado en consejo verbal de guerra a la pena de 9 meses por violación de domicilio e incitación a cometer desmanes. Frente a ello, los colonos de Lopón resultaron vinculados directamente con el hecho, puesto que si se tiene en cuenta, en el mes de febrero o marzo, los colonos se habían quejado ante el ministerio en Bogotá de que el señor Luis Pinilla, socio de la ganadería de Lopón y administrador, le soltaba los ganados a los playones y les tumbaba los árboles. En respuesta, el ministerio, a través de la alcaldía del señor Simón Francisco Galvis, cursó una nota para que se presentara un informe sobre el particular. La alcaldía comunicó al ministerio que estaban cursando varias diligencias de adjudicación de tierras a los colonos. El personero había citado una reunión al señor Pinilla, al alcalde y a los colonos de Lopón para el día 9 de abril para analizar la situación, de donde se desprende que los colonos de Lopón en número indeterminado se encontraban en el puerto el día 9, como fielmente lo declaró el exalcalde
Simón Francisco Galvis, quien había tenido contacto ese mismo día con los colonos. La otra historia gira en torno al alcalde de ese entonces, Simón Francisco Galvis, de filiación política conservadora, quien se constituyó en el mejor defensor de los enjuiciados en los consejos verbales de guerra. Bueno, don Simón F. Galvis, mi padre, él nació en Huaca. Y en esa época se vino a Barranca desde 1925. Yo prácticamente lo vine a conocer cuando bajé M40, porque él sí yo en el año de 1925 yo tenía 3 años. Y él ya era comandante de la policía ambulante que había. Y llegó a Barranca como comandante y se quedó. El alcalde de Barranca Bermeja. El alcalde oficialmente era don Simón F. Galvis. La F no sé qué quiere decir, porque don Simón F. Galvis era el alcalde oficialmente de Barranca Bermeja. Del Partido Conservador. Era de filiación conservadora, pero era uno de los hombres que el pueblo le tenía confianza. No lo quería dentro de su fila, porque Barranca siempre se dijo que es la Plaza Roja de Colombia, pero sí tenía mucha aceptación. Prueba es que cuando él salió despavorido porque vio que habían ocurrido unos 3 o 4 muertos, entonces quienes lo acogieron en sus casas o en sus negocios fueron los liberales. La versión que tengo yo, porque yo me preocupé mucho, y me la dijo un amigo que fue de los que, él se fue para la alcaldía, le integró en eso, él no se escondió de nadie. Fueron el mismo Vesga Villamizar y otro Erazo, don Simón, ¿qué hace aquí? Esto está muy difícil, tiene que esconderse. ¿Sabe dónde se escondió? Había una casa desocupada que él tenía, él le daban casas para que él arrendara, él cobraba y frente al Café Libertad había una desocupada. Es lo primero que yo estaba el negrito que la cuidaba en la puerta, le dijo que eche ya y vea ya si no vuelva. Y el negrito lleno de miedo duró 3 días de no ir, que llegaba muriendo, era de sed y digámosle. Ahí se estuvo. Yo aquí hice todo lo posible con la brigada para irme. Yo conozco, que yo fui jefe de tropa Boy Scout, conozco los alrededores. Me dijeron que no, que eso estaba arreglando. Después logré hablar con el gobernador y me dijo que no me preocupara. E hizo declaración de qué pasó. Desde el momento de la noticia de la muerte de Gaitán, comienza la gente a echarse en la calle, encuentran unos conservadores y los matan. Entonces él se dio cuenta que él no tenía el control de la situación. Y ya vino entonces él se escondió a ver qué es lo que iba a seguir, qué hacer. Cuando ya se constituyó la Junta Revolucionaria y comenzó a funcionar una autoridad y unas milicias armadas, porque con las armas de la policía armamos nuestro primer grupo, digamos, de soldados. Y nosotros le habíamos hecho saber a él que donde estuviera escondido se mantuviera. Porque nosotros no le podíamos garantizar que si él salía a la calle no salieran unas gentes indignadas por la muerte de Gaitán y lo mataran como había ocurrido con otras personas. Y él contó eso. Y él, con su testimonio, fue el mejor defensor que tuvimos. Porque a nosotros nos aislaban, no nos permitían estar juntos, ahí en ese cuartel. Entonces, don Simón habló, él tenía un hijo abogado,
El alcalde tenía un hijo que era abogado, que se portó bien, no tuvo problemas con nosotros ni nada. Ni él se metió en nada, él actuó como el padre, se escondieron para no presentarle la cara a la gente, porque cualquiera se le iba a decir, este es Godo, y mataban como mataron algunos ahí. Entonces don Simón hizo el testimonio de su propia conducta. Trató de ver con qué autoridades, con qué gente podía organizar el orden público. Él no tenía sino los policías esos que ya nosotros habíamos capturado y puesto a nuestro servicio con nuevo personal. Y vio que lo mejor que podía hacer era esconderse y esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. En síntesis, lo sucedido en Barranca Bermeja no puede ser entendido sino en el contexto de su propia historia regional, caracterizada por su permanente conflictividad social, de paros obreros y de lugar de encuentro de pobladores de diversas regiones.